Estoy tomando una clase y está bien interesante y es acerca de cómo la psicología nació como ciencia, ¿verdad? Como disciplina, y se remonta a Grecia. Este, Algunos filósofos griegos este, empezaron a pensar acerca de la mente, de cómo es que la mente trabajaba. Porque antes se creía de que no teníamos un alma, un espíritu, y el espíritu, el alma, era el que controlaba todo en tu cuerpo. Controlaba de la manera como pensás, cómo, cómo te moves. Todo eso lo controlaba el alma. Eso era lo que se pensaba antes. Este, y eso se llamó el misticismo, cosas míticas, eh, místicas. Y entonces se pensaba así para hacerle, para darle este, para darle sentido a la vida, se creían en dioses, se creían en brujería, se creían en un montón de cosas para, para explicar, pues, como el trueno decían que era un dios, la lluvia también, el sol, la luna, todo eso, no sabíamos, no sabíamos qué era, entonces lo atribuíamos al misticismo. Entonces hubieron tres filósofos que influyeron mucho en la formación de la psicología. Entonces era Plato, Platón, en inglés se dice Plato, pero en español se dice Platón, Aristóteles y Hipócrates. Este, Pla- Hipócrates creía de que el cuerpo, eh, había una religión en Grecia en donde se llegabas, y así como en las iglesias de hoy, en las iglesias católicas, por ejemplo, que vos llegás y te arrodillás y le pedís a Dios, ¿va? Y de ahí te vas para la casa. Por ejemplo, cuando tenés un pariente enfermo, entonces llegás, te arrodillás, le pedís a Dios de que te lo salve y te vas para la casa. Y esperás que el milagro suceda. Entonces había un Dios, pero no me acuerdo cuál era el Dios, pero había un Dios griego que era el Dios de la salud, parece que era. Entonces llegabas y lo mismo, le pedías a ese Dios de que te sanara, de que sanara a un pariente tuyo, cosas así, va. Entonces te ibas para la casa y sí, y se sanaba o no se sanaba, porque no había ninguna intervención. Después vino este, era como ah, filósofo, pero más práctico en el aspecto de que llegó y, y dijo, pues voy a empezar a tratar a la gente. Entonces puso camas y ah, los trataba, les daba tés, les daba pociones, y la gente se mejoraba o no se mejoraba porque eran cosas que no estaban científicamente comprobadas. Pero él empezó a tratar a la gente, no solo a pedirle al Dios, ¿verdad? Sino que empezó a tratar a la gente. Entonces, Hipócrates es considerado como el padre de la medicina, porque ahí fue donde empezó la medicina, los hospitales, porque el templo dejó de ser templo y se convirtió en una especie de hospital,
porque Hipócrates empezó a tratar a la gente. Y él decía de que el cuerpo humano no es controlado por un alma, sino que hay 4 humores, decía él. Hay 4 humores que controlan el cuerpo humano. Y es la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Él creía de que esos 4 humores eran los que controlaban el cuerpo y la mente. No era cierto. Estaba equivocado. Estaba equivocado, pero él trató de explicar, porque el asunto del ser humano es de explicar, de entender cómo es la vida, ¿verdad? Entonces, y vino Aristóteles, y Aristóteles era estudiante de Platón, y él empezó a maquinar acerca de la mente y el cuerpo humano, y vio que había una conexión entre la mente y el cuerpo humano, y empezó a experimentar en el aspecto de que él fue el primero que empezó a hacer cosas empíricas, o sea, empíricas en el aspecto de experiencias, ¿verdad? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te mueves así? ¿Por qué piensas así? Esas cosas. Entonces, él empezó con el empiricalismo. Y entonces, y también pensó de que los humanos teníamos una conexión con los animales. Que después Carlos Darwin siguió con esa idea, y también comprobó de que muchas de las cosas, de las teorías, pues eran ciertas. De ahí 2000 años después, en el Renacimiento, se olvidó la gente de la filosofía, pero sí siguió, porque los romanos también siguieron con la filosofía, pero en el Renacimiento un señor que se llamaba Francis Bacon, era inglés, y él también continuó con el empiricismo. O sea que las cosas que los filósofos griegos empezaron en el Renacimiento se retomaron y continuaron desarrollándose casi 2000 años después. Entonces después salió un señor francés que se llama René Descartes, que decía que hay un dualismo en el ser humano, que hay un alma y el cuerpo, el dualismo, y que el alma se conecta con el cuerpo por medio de una glándula que se llama la glándula pineal gland, no sé cómo se dice en español, pineal. Era una glándula entonces el cuerpo y el alma se conectan por medio de esa glándula. Luego un señor que se llamaba Juan Locke, que él creía de que cuando uno nace con la mente en blanco, que es una página que se le tiene que escribir conforme a la persona vaya creciendo. Esa era la hipótesis, la teoría de él. De ahí había un fisicista alemán que se llamaba Johannes Müller. Y Johannes creyó con sus estudios y todo eso de
de que las experiencias se perciben por medio de los nervios, por el problema de las neuronas y cosas en el cerebro. Entonces, ya, y que las cosas tienen que estar presentes para que uno las perciba. Por ejemplo, la luz, el sonido, tienen que estar presentes. O sea, no te lo tenés que imaginar. No te lo tenés que imaginar. Tienen que estar presentes para que tú con el cerebro lo percibas. Tiene sentido, porque este, no vas a oír lo que no está, lo que no suena. No vas a ver lo que no tiene luz, porque para ver si tiene que haber luz para verlo. Entonces, esa era, la teoría de él, ¿va? Entonces, y Müller tenía un estudiante que se llamaba Hermann Helmholtz. Hermann Helmholtz. Era alemán también, y él midió la velocidad de un impulso en el nervio. O sea que aún uno piensa que las cosas pasan instantáneamente, ¿va? Pero las cosas como Johannes Müller pensaba, ¿va? de que las cosas tenés que percibirlas. Entonces, para percibirlas, el impulso llega al nervio, y el nervio lo transmite al cerebro. Entonces, hay un lapso de tiempo, milisegundos, ¿verdad? O lo que sea, pero no pasa instantáneamente. Tienen que atravesarse. O sea, tienen que, ¿cómo se llama? Viajar de un punto a otro, de un punto al cerebro. Ese era y tenía razón, ¿no? Porque eso es lo que pasa. De ahí, un señor que se llamaba Gustavo Fechner, también era alemán, y él fundó la psicología experimental. O sea, ya con experimentos y con cosas así, o sea, no solo se leían las cosas, se descubrían, o sea, como se describían las cosas, sino que él empezó con experimentos en la psicología. Y de ahí, un señor que se llamaba Wilhelm Wundt trabajó con Fechner, y así fue como nació la psicología. O sea que la psicología se transformó del misticismo a la ciencia. ¿Verdad? Bien interesante, bien interesante. Ojalá que haya pasado el examen.